Buenas a todos, soy Iván Obregón, preparador físico de alto rendimiento especializado en entrenamiento de fuerza. Hoy os vengo a explicar lo que es una off-season, la importancia que tiene, las desadaptaciones que hay en nuestro cuerpo al dejar de entrenar durante un tiempo prolongado, entre comillas, y una breve explicación sobre cómo entrenar en esta época, los estímulos importantes que hay que entrenar, algunas planificaciones semanales enfocadas en fuerza y acondicionamiento físico. Intentaré ser breve, ya que aunque es una fase importante, suele ser de corta duración con respecto a la temporada total. ¿Qué es la off-season? Empezamos la presentación con esta pregunta. Pues el periodo ideal para que los deportistas puedan mejorar determinados aspectos de la condición física o habilidades técnico-tácticas, por lo cual entrenamos aspectos menos específicos creando una base. Desde hace unos años el término off-season se ha popularizado dentro del ámbito del entrenamiento deportivo, especialmente en aquellos deportes que comparten calendarios deportivos similares, como es el caso de los deportes de equipo. Objetivos de esta etapa. Hay muchos objetivos en esta etapa, como podéis ver. Voy a ir enumerando poco a poco. Primer objetivo, aprender y consolidar patrones básicos de movimiento, especialmente importante en deportistas jóvenes. Muy importante porque hay muchos deportistas que no saben realizar bien el movimiento de sentadilla, por ejemplo. Y obviamente en temporada es muy complicado ponerte a enseñar a los deportistas de tu club o si estás en un club o preparando deportistas individuales, enseñarles este tipo de movimientos. Desarrollar las capacidades condicionales, fuerza, resistencia y velocidad. Obviamente, como he dicho antes, más o menos, en temporada es muy complicado buscar un aumento de la fuerza, ya que lo que buscamos es mantenernos, ¿sabes? En off-season y pretemporada buscamos mejorar estas capacidades y en temporada lo que más se busca es mantenerla. Se puede seguir mejorando, pero se suele realizar en momentos donde no hay tanta densidad competitiva. Aumentar el rango o amplitud de movimiento en determinadas estructuras, incrementar la estabilidad de la zona central, core, aumentar la masa muscular, sobre todo en algunos deportes que se necesite y sea interesante, o incluso ya no solo en deportes, sino algún tipo de posición en ciertos deportes. Reducir o minimizar desequilibrios artromusculares ocasionados por la práctica deportiva continuada. El practicar entrenamiento muy específico crea estos desequilibrios artromusculares. Preparar a las estructuras pasivas para soportar los distintos tipos de carga a los que se enfrentarán durante la siguiente temporada. Como he dicho, es en la off-season creamos una base en la que la intensidad baja, volumen alto, para ir preparando a estas estructuras pasivas para una carga e intensidad mayor. Reducir o minimizar la presencia de factores de riesgo de las lesiones más comunes en su modalidad deportiva. Y último, aplicar una dosis mínima de entrenamiento durante este periodo para evitar un aumento brusco de la carga al inicio de la siguiente temporada. Obviamente no podemos llegar a la pretemporada con el club con una forma pésima, ya que cuando llegamos a la pretemporada los jugadores deben tener ya una buena forma física. No podemos llegar, no podemos pensar que la pretemporada es llegamos para mejorar la forma después de vacaciones. No, en pretemporada ya hay que estar en buena forma. Obviamente no vamos a estar en nuestra mejor forma. Eso poco a poco vamos mejorando, pero ya en pretemporada empiezan los entrenamientos intensos, los partidos amistosos, por lo cual hay que estar en un mínimo. Ya no solo para que tu entrenador luego te ponga, o si eres deportista, sino para bajar las probabilidades de lesión luego durante la temporada. ¿Por qué es tan importante la off-season? En esa fase de la temporada es cuando los deportistas tienen más tiempo de descanso, porque se acaban las competiciones, los entrenos y empiezan las vacaciones. Pero es muy importante saber cuándo volver, no estar mucho tiempo parado porque ya veremos las desadaptaciones que pasan en el cuerpo. Dentro del periodo transitorio, al disminuir la actividad y el ejercicio por completo, ocurren una serie de cambios en nuestro rendimiento y en nuestro organismo.
Vamos a dar un a dar paso a un periodo de desadaptación que puede llegar a ser muy acentuado. Si no te preparas en esa fase de pretemporada, se te hará cuesta arriba y habrá más posibilidades de lesiones. Como he dicho antes, en pretemporada es cuando empiezan los entrenos de intensidad. Hay muchos preparadores físicos y entrenadores que ya obligan a los jugadores a tener una off-season para cuando llegue la pretemporada empezar ya a un nivel alto. No puede permitirse ese tiempo de empezar desde la base. Como he dicho, ya que en la pretemporada hay un importante aumento de volumen e intensidad, más los partidos amistosos que vienen. Por lo cual, si no has entrenado en off-season y llegas en una forma muy mala, no vas a estar preparado para ellos. Desadaptaciones en la off-season. ¿Qué pasa si no entreno en off-season? Como he dicho, en el periodo de transición se producen desadaptaciones lógicas. Obviamente, estamos de descanso. Un tiempo de descanso sin entreno nos viene bastante bien, pero obviamente sin pasarnos. Es importante saber cuándo volver. ¿Qué pasa? ¿Qué desadaptaciones tenemos a las 3 semanas? Solamente son 3 semanas de entreno, sin entrenar, perdón. Aumento de la grasa corporal, disminución del porcentaje de masa muscular, por lo tanto, como vemos aquí, menos fuerza absoluta y potencia, ya que se disminuye el reclutamiento de las fibras musculares también. Disminuye el V2 max y disminuye la capacidad de sprints repetidos y cambios de dirección. Obviamente es una bajada muy considerable en solo 3 semanas, que ya nos avisa de que deberíamos volver a entrenar. Pero esto puede ir a más, como podemos ver con un parón de 6 semanas. Todas estas desadaptaciones se juntan a las de antes, incluso si son las mismas, aumentan obviamente estas desadaptaciones a nivel cardiorrespiratorio, metabólico, muscular y antropométrico. Como podéis ver aquí, disminuye V2 max, aumenta la frecuencia cardíaca máxima y submáxima y disminuye el rendimiento en resistencia. Desciende el consumo de glucosa y sensibilidad a la insulina, disminuye el umbral de lactato, disminuye los niveles de glucógeno muscular, atrofia muscular, disminuye la densidad capilar, la ATP, la fuerza excéntrica y potencia, el stiffness, el reclutamiento de unidades motoras, el rate of force development y el repeat sprint train ability, perdón. Aumenta el porcentaje graso y masa grasa y obviamente disminuye el porcentaje muscular y masa muscular. Por lo tanto, queda clara la importancia de la off-season, por lo cual ahora vamos a entrar en materia. ¿Cómo planificar la off-season? Durante la off-season y pretemporada sigo la priorización ATR. En temporada también, pero no va por bloques de semana. Es muy diferente. Nos centramos en la fase preparatoria y dentro de esta en la acumulación, como veis aquí, la off-season dentro de la acumulación y dentro de la fase preparatoria. Dentro de la acumulación hay dos fases, que la primera sería preparatoria general, donde hay mayor volumen y menor intensidad, y luego la específica, donde aumentamos la intensidad, como luego veremos y os explicaré en las planificaciones semanales. En esta fase empezaremos con estímulos de menor intensidad, como he dicho, y de mayor volumen, haciendo que el deportista empiece a tolerar cargas de entrenamiento mayores. Como he dicho antes, también si la off-season sirve para eso, para crear una base, para poder ir luego en los entrenamientos aumentando intensidad. Realizaremos entrenamiento general, entrenamiento que no se suele realizar en temporada, pero es importante para tener una base sólida y prevenir lesiones. Por eso os dije antes también en los objetivos de la off-season, el aumentar el rango de movimiento, por ejemplo, en sentadilla, en ese periodo, en la off-season, podemos realizar sentadilla profunda, cosa que no es nada específico en el deporte y durante la temporada no se suele hacer tan profunda, se suele hacer un cuarto de sentadilla que es mucho más específico. Aquí podemos aprovechar y mejorar esa fuerza completa dentro del rango de movimiento con una sentadilla profunda. Y poco a poco dentro de esta fase iremos aumentando la intensidad, como he comentado, y especificidad hasta llegar a la pretemporada y más adelante a la temporada, que ya intentaremos llegar a la pretemporada con buena forma y la pretemporada ya llegar a nuestro primer pico de forma para el primer partido de la temporada. Y es importante, y donde muchos deportistas fallan, que en esta fase, aunque sea de menos específica y general,
También hay que entrenar estímulos de alta velocidad, como comentaré luego. Pliometría, sprints. Bueno, ¿cómo entrenar en esa primera parte de la fase? En la parte preparatoria general. Realizaremos estímulos extensivos y de menor intensidad y mayor volumen. Buscamos un tiempo bajo tensión bastante alto para crear esa base. Como podría decir Antonio Expósito, low force. ¿Qué estímulos realizaremos en esta fase? En esta primera parte de esta fase. Saltos y caderas continuas, fuerza dinámica submáxima por debajo del 75%, fuerza concéntrica submáxima igual por debajo del 75%, fuerza estatodinámica. Esto significa que en una sentadilla todo lo que voy a explicar sería con el movimiento de sentadilla. Realizamos la excéntrica controlada, nos mantenemos en la posición más baja del movimiento 2 o 3 segundos en forma isométrica y luego explosivo concéntrico. Fuerza excéntrica cuasi iso. Esto significa que bajamos tan lento en la fuerza excéntrica que parece que ni estamos bajando. ¿Qué significa? Bajamos muy lento un segundo, nos quedamos parados, bajamos un segundo, paramos un segundo, así hasta llegar al final del movimiento en el que concéntrico, explosivo. Fuerza súper lenta, aquí la excéntrica y la concéntrica muy lenta, 3 segundos cada fase del movimiento. Excéntricos lentos, un poquito más de intensidad, podemos meter un poquito más de carga. Solamente hacemos lentos los excéntricos y subidas concéntricas explosivos, isométricos mantenidos o los isohol y circuitos extensivos. Estos estímulos se pueden realizar con métodos extensivos como la pliometría extensiva y circuito aeróbico contralateral y métodos de acumulación como las pirámides y los drop sets. Pero como he comentado antes, no se puede olvidar los estímulos de alta velocidad o fast force, como diría Antonio Expósito, que son los sprints y cambio de dirección, pliometría y ejercicios balísticos. Ejercicios balísticos son saltos igual que la pliometría, pero en los ejercicios balísticos no hay ciclo de estiramiento y acortamiento, solamente realizamos la concéntrico, la fase concéntrica y la pliometría es todo en conjunto. Si existe el ciclo de estiramiento y acortamiento, realizamos excéntrico rápido, concéntrico. Podría hacer pliometría, puede ser un CMJ, una pliometría básica, y un ejercicio balístico puede ser un seated jump o un squat jump, en el que nos quedamos debajo 3 o 4 segundos, que se disipe esa fuerza del ciclo de estiramiento y acortamiento, y luego fase concéntrica con el salto. Periodización semanal de fuerza. Es muy importante entrenar toda la fase del movimiento. Obviamente, no podemos separar la parte concéntrica, isométrica y la excéntrica. No podemos realizar hoy solamente la parte excéntrica, mañana isométrica y la concéntrica, porque por ejemplo los libros como Triphasic Training de Carl Dietz propone esto, entrenar cada fase por bloques. Por ejemplo, entrenamos las 2 o 3 primeras semanas excéntricos, las siguientes 2 o 3 semanas isométricos y las 3 últimas concéntricos. A mí me parece una forma que puede ser útil en contextos donde la pretemporada duran meses, como en el fútbol americano, en la que tienen 9 meses de pretemporada y 3 meses de competición. Pero en contextos normales como el fútbol, el baloncesto, en el que tenemos 3 meses o incluso cada vez menos, 2, incluso un mes de pretemporada y off-season, no podemos estar trabajando tan, tan separados los movimientos. No lo veo útil. Prefiero realizar semanalmente estímulos de todas las fases. En el que en algún día nos focalizamos más en la concéntrica, como veremos luego, o en la excéntrica, o hacemos movimientos isométricos desde que nos mantenemos abajo un tiempo, o los isohold. Bueno, lo explicaré más adelante. Para deportistas jóvenes o personas que no tienen gran experiencia o nada de entrenamiento de fuerza, estos estímulos, métodos extensivos, fuerza isométrica mantenida, isohold, mantenemos 40 o 50 segundos, lo que sea, en, en una fase del movimiento, por así decirlo, en una posición. Fuerza súper lenta, lo que comenté antes, excéntrico lento,
subida lenta para que el deportista se acostumbre a ese movimiento y ahí es donde se ve realmente en los movimientos lentos, donde se ven los fallos y donde podemos mejorar. Y la fuerza excéntrica quasís, lo mismo. Excéntrica, bajamos lento un segundo, nos mantenemos en esa posición otro segundo, que parezca que no bajamos. Muy, muy, muy lento y excéntrico, concéntrico, explosivo. Aumentamos un poco la intensidad para esos deportistas que ya tengan un nivel bastante alto y no necesiten estos estímulos son intensos, por así decirlo, para, como he dicho, para deportistas jóvenes o personas que no tienen experiencia, pero una persona ya que tiene cierta experiencia en entrenamiento de fuerza o tiene mucha fuerza, estos estímulos a lo mejor son muy poco intensos. Por lo tanto, aumentamos la intensidad con estos tres estímulos: fuerza dinámica submáxima, fuerza estado dinámica y excéntricos lentos. Aquí tenéis una planificación semanal en el que lunes realizamos fuerza estado dinámica más centrado en isométrico, excéntricos lentos los miércoles más centrados en excéntricos y los viernes fuerza dinámica submáxima más centrado en el movimiento, podría ser concéntrico. Como he dicho, entrenamos durante la semana toda la fase del movimiento y no la separamos como en Triphasic Training, ya que no tenemos tanto tiempo para poder separarla. A esa planificación, obviamente, le sumamos, como he dicho, los pliométricos y ejercicios balísticos, importantes, los estímulos de alta intensidad. Obviamente, también metemos sprints y aceleraciones en los que los pliométricos y los sprints es más intenso y más fatigante que las aceleraciones. Las metemos los miércoles, días de alto impacto, por así decirlo, y en la que vamos a tener bastante fatiga el día siguiente, que seguramente el día siguiente sea un low day o off, en el que no entrenaremos. Y los días lunes y viernes, por ejemplo, que son días más de impacto moderado, en los que son intensos igualmente, ¿eh? No penséis que por ser moderado y tal no va a ser intenso, son intensos, pero obviamente no vamos a tener tanto peaje de fatiga al día siguiente, que incluso podríamos entrenar este día. Podría ser lunes estado dinámico, martes excéntrico, miércoles off, jueves submáximo y viernes excéntrico. Estos días pueden incluso servir de potenciación para el siguiente día. Aceleraciones, los días lunes y viernes, en los que son un estímulo intenso pero no tan fatigantes, y los sprints los miércoles. Ese día lo aprovechamos para meter todos los estímulos intensos y que el siguiente día descanso o low day. Bueno, llegamos a la segunda parte de esta fase, donde empezamos a aumentar la intensidad con cargas pesadas e incluso máximas. Y es importante, como hemos dicho, la fase anterior. Aquí es donde empieza el rendimiento, empezamos a mejorar. Esto ya es chicha, cosas más específicas. Pero la fase anterior es muy importante, ya que si no la saltamos y realizamos esta segunda fase desde el principio, el deportista no estará preparado para estas cargas, obviamente. Después de 3 o 4 semanas sin levantar una pesa, no le podemos meter un 80 o un 90% de su máximo, nos lo cargamos, 100% el primer día, está muerto, vamos. No llega a la pretemporada ni de coña. Por lo tanto, no entrenaremos al máximo, no mejoraremos lo que queremos y habrá más posibilidades de lesión, ya que las estructuras, el ligamento y los tendones no están preparados. Mucho tiempo sin entrenarnos, estas cargas desde un principio es imposible. A menos que su, su tiempo de descanso sea una semana o dos, como mucho, sí, bueno, podríamos empezar una fase anterior, la fase de antes. En vez de 3 semanas, 4, una semanita, en plan esa fase de creando una base, y ya luego nos centramos en esta parte que es más específica, con cargas altas, en la que seguimos la fase de acumulación, pero más intensificada. Aquí, como diría Antonio Expósito, high force, entraremos con cargas altas y realizaremos deceleraciones, incluso deceleraciones aceleradas con bandas elásticas, en el que la banda elástica nos impulse para tener mayor impacto en la deceleración y cause más fuerza. Braking,
como el Drop Catch Pause, Drop Stick y ISO Catch, en el que nos dejamos caer desde una altura, según características del deportista. Obviamente no vamos a un novato, no vamos a ponerle 1 metro de altura, no lo cargamos. Y frenamos la caída sin aplastarnos. Tenemos que estar en una posición erguida. Luego pasamos a fuerza excéntrica máxima. Obviamente, esto es muy intenso. Podemos meter el método 2-1. ¿Qué significa este método? Por ejemplo, con la sentadilla búlgara, realizamos una carga metemos una carga por encima del 100% en este ejercicio. Por ejemplo, mi 100% en búlgara es 60 kilos. Le metemos 70, ¿vale? Más de nuestro 100%, un ejemplo. Hacemos la concéntrica con las dos piernas juntas, como si fuese una sentadilla, y la excéntrica con una, que sería como una excéntrica supramáxima que podríamos hacer con una sentadilla bilateral. Unilateral sería el 2-1. Heavy Inertial Flywheel, fuerza isométrica máxima, como los isopush, en los que empujamos una carga en la que no podemos superar y nos mantenemos 2, 3 o 4 segundos. Fuerza dinámica pesada máxima por encima del 75% y concéntrica pesada y máxima por encima del 75% también. Concéntrica pesada podría hacer un pin squat o sentadilla cajón. Y dinámica pesada, una sentadilla normal de toda la vida, con trasera o con exabar. Y utilizaremos métodos de intensificación y acumulación como los clusters, en el que acumulamos volumen, pero sin llegar a una pérdida de velocidad muy considerable de llegar al fallo muscular como si podríamos llegar en la fase anterior. Importante en esta fase, si utilizáis encoder, la primera parte la primera semana de esta parte podríamos estar rondando un 20%, un 25%, y cada vez más específico, yendo a la fuerza explosiva, que sea cada vez menos pérdida de velocidad. Empezamos con cargas más altas, por así decirlo. Periodización semanal de fuerza en esta parte de esta fase, High Force, que os dejo dos tipos de periodizaciones. La primera, esta de aquí, en la que haremos en los extremos de la semana, haremos isometría máxima más dinámica máxima por encima del 75% y el día central, donde acumularemos más fatiga, excéntricos máximos y decelerativos, estímulos más intensos. Los días de los extremos buscamos menos fatiga y el central, como he comentado, más intensidad, por lo cual habrá más fatiga. Aquí metemos los excéntricos máximos, los decelerativos, acelerativos acelerados, el método 2-1 y aquí ISO push, el fuerza concéntrica máxima, dinámica y obviamente sin olvidarnos de los ejercicios balísticos y la pliometría. Pliometría, como dije antes, día central y los balísticos en los extremos. Si tengo un deportista más avanzado, pues estaría bien esta planificación en la que metemos más excéntricos máximos en los extremos, realizamos más intensidad en estos 2 días y en el central isométrico máximo y dinámico máximo. Para saber si un deportista es avanzado, pues realizaría test como el CMJ o si tenemos la suerte de tener plataformas de fuerza, un isométrico máximo con ella o si no con el porcentaje en sentadilla. Sacamos el cuadrante, si está en el cuadrante de superhéroe, como diría Antonio Espósito, es avanzado. Si le falta fuerza, haríamos un tipo de entrenamiento, y si le falta velocidad, otro tipo de entrenamiento. Pero si un deportista avanzado y es completo, en el que ya tiene la fuerza, sobre todo la concéntrica, muy optimizada, esta planificación yo la veo bastante bien para esos tipos de deportistas y van a mejorar bastante su rendimiento. Pasamos al acondicionamiento con estos 3 tipos. El MSS, el ASR y el MAS. ¿Qué son? El MSS es el Maximal Spin Speed, el ASR es el Anaerobic Speed Reserve y el MAS es el Maximal Aerobic Speed. ¿Cómo podemos saber estos
estas 3 cosas con el MSS lo sabríamos con el sprint a 40 metros, que es nuestra máxima velocidad en sprint. El más con un 30-15 IFT, que con este ejercicio descubriríamos el 120% del V2 max, por lo tanto podríamos sacar el 100%. Y luego el ASR es la diferencia entre el más y el MSS. Esto que queda aquí, el ASR, el MSS es la velocidad máxima que podemos hacer en un sprint y el más es nuestro 120%, por así decirlo. Podemos sacar el 100. Como podéis ver, cada trabajo tiene un intervalo de intensidad y cada deportista es diferente, por lo cual no debemos trabajar con todo lo mismo. Es importante hacer los test, porque si luego estamos en entrenamiento y decimos de V2 Max del 160, cada deportista tendrá un 160 diferente, por eso es importante los test. No podemos generalizar. Necesidades según posición. Esto es de posición de fútbol. Como podéis ver, cada posición tiene unas necesidades diferentes. Por ejemplo, el centrocampista es más un perfil de resistencia. El de ataque, defensa, atacante y defensor más de velocidad. Y los laterales más híbridos. Como podéis ver, el centrocampista es más sprint repetido y más trabajo. Más trabajo. En cambio, los atacantes y los defensores, mayor necesidad de sprint, mucha más que los centrocampistas. Y como podéis ver, los laterales tienen que ser súper completos. Sprint, mucho trabajo y muchos sprints repetidos. Eso también, como he dicho antes, es importante saber la posición de cada uno y sus necesidades. No vamos a entrenar a un extremo igual que a un centrocampista defensivo, por ejemplo. ¿Qué trabajos realizaremos? Como podéis ver, empezamos con trabajo de mayor volumen y menor intensidad, como los intervalos largos. Estamos aquí con intervalos largos. Luego pasamos a mayor intensidad y menor volumen con los intervalos cortos y los de sprint training. Aquí tenéis un cuadro que no me voy a poner a explicarlo ahora, es muy visual, en el que forma de entrenar los intervalos cortos, los largos y los sprints repetidos. Son los trabajos que son más importantes en el deporte, obviamente, en el que es una intensidad alta, incluso con los intervalos largos son una intensidad bastante alta. Y obviamente en deportes de equipo no entrenamos como maratonianos, distancias largas ni tiempos largos, continuos. Es importante el contexto del deporte. Y como habéis visto aquí abajo, es importante hacer los test para saber en los intervalos que tenemos que movernos según con cada deportista y no pasarnos ni quedarnos cortos. Espero que os haya gustado este vídeo. Al final me he alargado un poquito, pero bueno, podría haberme alargado un poco más. Lo he intentado sintetizar. Espero que esta off-season os vaya bien, ya seáis deportistas o preparadores físicos y cumpláis vuestros objetivos de la temporada. Y bueno, muchas gracias por verlo y un saludo.